Nos disponemos en esta mañana a abrir la palabra del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos, que están aquí presentes, los que nos acompañan también por la transmisión. Para mí, como siempre, es un gusto estar con ustedes compartiendo este precioso mensaje. Hoy quiero llevarlos al libro de Hebreos, uno de los libros más hermosos de la Biblia, Hebreos capítulo 4, y vamos a leer los versículos 13 al 16. Hoy vamos a desarrollar un tema que he titulado Jesús el gran sumo sacerdote. Jesús el gran sumo sacerdote. Hebreos 4, 13 al 16 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, contigo, en tu palabra. Te pedimos que nos hables en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Bueno, este libro de Hebreos, como su propio nombre lo dice, fue escrito especialmente a los judíos, a personas que ya se habían convertido al cristianismo y que procedían del judaísmo, porque precisamente venían de un trasfondo judaico en donde ellos sacrificaban corderos, en donde ellos hacían diferentes sacrificios para expiación de sus pecados. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, miramos nosotros en el libro de Levítico especialmente una serie de sacrificios que el Señor demandaba de su pueblo. Sacrificios por expiación de pecados, por perdón de pecados, sacrificios que tenían que ver con todo lo que es la conciencia del pueblo, porque estos sacrificios que se hacían a diario eran miles y miles de millones de sacrificios que se hacían por cada persona que cometía pecados, que cometía alguna ofensa contra Dios. Eran sacrificados corderos, y no era cualquier cordero el que se sacrificaba. No era cualquier cordero, tenía que ser un cordero sin mancha, y el que ofrecía el sacrificio no era cualquier persona tampoco. Era el sumo sacerdote de la clase arónica y los sacerdotes que estaban dedicados a ofrecer esos sacrificios por el perdón de los pecados. Y por más que el pueblo de Israel ofrecía sacrificios por sus pecados, ellos no eran perfeccionados, porque esos sacrificios no perfeccionaban a nadie. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios demandaba esos sacrificios? Sencillamente porque en el Antiguo Testamento, todo lo que nosotros miramos, los sacrificios de los corderos, todos los tipos de sacrificios, era un tipo y sombra del cordero que ya había sido inmolado para ser sacrificado por cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Entonces, aquí el autor de los Hebreos les explica a los judíos que todo lo que había en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, apuntaba a ¿quién? A Cristo.
Y aquí en el capítulo 4 específicamente, el autor de los Hebreos le invita a esta iglesia de los Hebreos a que entren al reposo de Dios, porque algunos parece que no habían entrado al reposo de Dios porque andaban en incredulidad, no creían. Así como hoy en día muchos cristianos no pueden disfrutar del gozo y la paz de Dios por la incredulidad, por la dureza de sus corazones. Eso lo seguimos mirando, generación tras generación, y hoy en día lo miramos. Dureza en el corazón, y muchos no han podido entrar a ese reposo. Entonces aquí el autor empieza a decirles que no vayan ustedes a caer en semejante ejemplo de incredulidad como los judíos, que no entraron al reposo de Dios porque no creyeron, porque no quisieron oír la palabra de Dios con fe. Hay mucha gente que viene a la iglesia y no se acerca de una manera adecuada, porque se acercan con un corazón endurecido, lleno de incredulidad. Y aunque vienen y escuchan la palabra, no la creen. Y son personas que no son salvas. No la creen. No creen la palabra. Y por eso no pueden disfrutar de la vida que trae el Señor. Recuerden ustedes que el Señor prometió una vida nueva, una vida abundante. Entonces muchas personas están en incredulidad, y es por eso que el Señor nos llama al arrepentimiento, a que reconozcamos nuestros errores, a que dejemos esa dureza en corazón, a que creamos en su palabra y podamos nosotros disfrutar de ese reposo que tenemos en Cristo, porque Él es nuestro reposo. Y bueno, y sigue el autor de los Hebreos aquí desarrollando en el capítulo 4, después de hablarnos sobre el reposo, empieza a hablarnos de Jesús como el gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote de la clase arónica, levítica. Era un hombre que Dios escogía, tenía unas vestiduras y hacía una serie de sacrificios de purificación, etcétera, etcétera, antes de ofrecer los sacrificios por el pueblo. Hacía todo un rito de purificación, y luego, una vez al año, en el mes de Tisri, entraba el sacerdote a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Él entraba. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Recuerden ustedes que el tabernáculo de Moisés se dividía en tres partes principales. Estaba el patio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el patio, pues ahí estaba donde se sacrificaban los animales, se presentaban, se sacrificaban, ahí se llegaba el pueblo. El lugar santo ya era dentro del tabernáculo, ahí también llegaba el pueblo, pero en el lugar santísimo nadie podía entrar más que el sumo sacerdote. El lugar santísimo estaba dividido por un velo, y este velo, detrás de este velo estaba el arca del pacto, que estaba la vara de Aarón. Dentro del arca del pacto, el propiciatorio, estaba el maná y estaban las leyes de Moisés. Y el sumo sacerdote entraba y ofrecía esos sacrificios una vez al año. Pero todo esto que miramos nosotros en el Antiguo Testamento era un tipo y sombra de lo que había de venir. Porque ese gran sumo sacerdote vendría a ser ¿quién? Jesucristo, quien vendría no a sacrificar un cordero, sino a ofrecerse él mismo como sacrificio vivo. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Y con su sangre nos lavó, nos limpió, nos justificó y nos declaró santos delante de Dios. Y nos abrió un camino a la presencia de Dios, porque antes nadie podía entrar a la presencia de Dios, ahí donde estaba el arca del pacto, sino el sumo sacerdote. Ahora todos nosotros, una vez que Jesús entra, eso lo explica el libro de Hebreos, entra allá en el templo
que está en los cielos, porque allá en el cielo hay un templo, Él entra y Él se ofrece como ese sacrificio. Él mismo se presenta como ese sacrificio, con sus manos taladradas, porque Él tiene las señales, como lo presenta Apocalipsis 1, las señales de los clavos en las manos, en los pies. Cuando nosotros lo veamos un día, así lo vamos a mirar. Él quedó con esas señales como testimonio de ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Ese sacrificio perfecto que nos ha hecho perfecto, porque los sacrificios del Antiguo Testamento no hacían perfectos a nadie. No lo hacían. Cubrían nomás el pecado, pero no, la persona no era lavada, no era perfeccionada. Simplemente, pues el Señor les dio unas leyes, un sistema de sacrificio levítico, y hasta ahí. Y un grupo de sacerdotes que se encargaban de hacer esos sacrificios. Pero ahora nosotros estamos bajo un mejor pacto, bajo mejores promesas, y no tenemos un sumo sacerdote mortal como lo tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos al gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, delante del cual estamos todos desnudos. ¿Qué podemos nosotros ocultar ante los ojos de Dios? Nada, ¿cierto? Y es por eso que aquí el autor de los Hebreos, en el versículo 13 del capítulo 4 de Hebreos, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, todo está descubierto a los ojos de Dios. Y dice: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una de las cosas que nosotros debemos saber es que un día vamos a tener que dar cuentas. ¿De qué? De cada cosa que hicimos en esta vida. Y ahí usted no va a poder tener excusas, no va a poder tapar nada, porque todo lo que usted hace y yo hago, todo está descubierto a los ojos de Dios. No podemos engañar a Dios, ¿cierto? Y es por eso que la Biblia enseña en el Salmo 11, versículo 4, vayamos rápidamente al libro de los Salmos. Miren lo que dice aquí el salmista en este Salmo, Salmo 11, versículo 4, Jehová está en su santo templo. Está hablando de ese templo que está allá arriba, en el tercer cielo. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él mira abajo, donde está este mundo. Y nada escapa a su mirada. Mire lo que dice Romanos 8:27. Algo también muy importante que dice aquí Pablo: mas el que escudriña los corazones. ¿Está hablando de quién? Del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mira hasta lo más profundo que hay en nuestro corazón. Todo lo mira el Señor. Las intenciones del corazón. A veces hay personas que hacen, entre comillas, cosas buenas. Y uno dice: ay, qué cosas buenas está haciendo. Pero ¿sabían ustedes que hasta ahí podemos nosotros mirar? Está haciendo cosas buenas. Pero el que conoce las motivaciones de ese corazón al hacer esas cosas buenas sobre Dios. Hay gente que hace lo bueno, pero tiene malas motivaciones. Es como el artista de cine o el artista, el cantante que da donaciones a una fundación. Es algo bueno, ¿cierto? ¿Quién dice que es malo? No, es bueno. Pero
muchos de esas personas no lo hacen porque quieran glorificar a Dios con eso. Ellos no lo hacen para glorificar a Dios, sino para glorificarse a ellos mismos. Entonces, esa obra es buena, ¿cierto? Pero la motivación es incorrecta. Eso, según la Biblia, es una obra muerta. A los ojos de Dios no es válido, porque Dios lo que mira son las intenciones del corazón. Y a veces ni uno mismo sabe por qué hace las cosas a veces. Las intenciones, Él escudriña. Él sabe por qué tú vienes a la iglesia. Él sabe por qué le sirves a Él. ¿Qué es lo que te mueve a venir a la iglesia y qué es lo que te mueve a servir a Dios? Él sabe todo. O sea, delante de Dios no hay nada que podamos ocultar. Todo está a los ojos de Dios. Dice Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente. ¿Qué hace el Señor? Ya miramos que el corazón, ¿cierto? Pero acá habla también de la mente. El corazón está relacionado, cuando la Biblia habla del corazón, está relacionado con las emociones, ¿cierto? Y también con los pensamientos. Porque recuerden que el Señor Jesús una vez dijo que los adulterios, que los robos, que los asesinatos salen ¿de dónde? Del corazón, ¿cierto? Del corazón, de ahí nace todo eso. De ahí nace, de ahí viene, proviene todo. Cuando la Biblia habla de corazón, eso es un término intercambiable y puede incluir la mente, los pensamientos, las emociones. Dios escudriña todo, todo. Dice, escudriña la mente, que pruebo el corazón para dar a cada quien. Dios es justo, Él no es injusto. No es que la vida es injusta, mira cómo me trata la vida. Es que Dios es injusto. ¿Por qué me tiene así? No, Dios es justo. ¿Y saben ustedes qué significa que Dios es justo? Significa esto que dice aquí. Dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios dará la paga. Dios dará la paga. Así que usted no se preocupe si el otro se está portando mal. Porque nadie que se porta mal se va a salir con la suya. Nadie. Y el que con su vida glorifica a Dios, tarde o temprano, aunque pase pruebas y dificultades, el Señor lo premiará. Porque Dios es justo. Los malos no se van a salir con la suya. No, nadie. Todos daremos cuenta. Estamos delante de un Dios que todo lo mira, que escudriña nuestro corazón, nuestra mente, para dar a cada quien según sus obras. Y dice el Salmo 139, versículo 4. Salmo 139, versículo 4. Vayan anotando ustedes esos pasajes para que lo lean también en sus casas. 139, versículo 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. O sea, antes de que lleguen los pensamientos aquí, antes de que tú vayas a hablar algo, ya Dios lo sabe. Qué tremendo, estamos delante de un Dios omnisciente, de un Dios que lo conoce todo. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Saben por qué mucha gente se porta como se porta y actúa como actúa, así de mal? Porque no conocen a Dios. No lo conocen y no le temen. Por eso actúan como quieren
y nunca se arrepienten. Y para ellos, a sus ojos, están bien. Los demás están mal. Así hay mucha gente, ¿cierto? Mucha gente. Pero Dios es el que sabe. Y uno debe descansar en eso. Dios, tú sabes. Tú conoces mi corazón, las intenciones de mi corazón. Y cuando uno sabe lo que se mueve dentro de nosotros, hay veces que no, pero Dios sí. Uno tiene la conciencia tranquila. ¿Sí? Porque hay cosas externas que parecen que estuvieran mal. Parecen. ¿Sí? Que parecen que estuvieran mal, pero en el fondo, por ejemplo, si tú miras al Señor Jesús con un látigo en la mano, volteando las mesas de los cambistas, y diciéndole a los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, y diciéndole a los fariseos, ¿por qué convertir la casa de mi padre en cueva de ladrones? Si hoy viéramos al Señor en eso, aquí en la plaza junto, digamos, aquí a la iglesia, y que aquí se comerciara y todo, ¿cierto? Suponiendo que el templo fuera esto, todavía, ¿cierto? Y viera al Señor Jesús y lo mostraran por las redes sociales, lo publicaran por el periódico, ¿qué dirían la gente? Está loco, ¿cierto? Está actuando mal. Pero él no estaba actuando mal. ¿Sabe lo que dice el Antiguo Testamento de ese momento? Mi celo me consume. Aparentemente era algo malo. El Señor Jesús volteando las mesas. El mismo Dios en la carne, hablando a los fariseos y tratándolos como los trató. Los trató bien duro y bien mal. Cualquiera podría decir, pero ¿qué Dios es ese? ¿O qué cristiano es ese? No, él estaba diciendo una verdad. ¿Y sabe qué era lo que le motivaba a hacer eso? Era la ira santa que él sentía por el celo de la casa de su padre, porque la casa de su padre la habían convertido en una cueva de ladrones. La casa de su padre. Y por eso hizo lo que hizo. Dios mira las intenciones del corazón. ¿Sí? No es lo externo. Hay muchas iglesias que se centran en lo externo. No te maquilles, ponte falda, haz esto. Eso no cambia a nadie. Eso no cambia a nadie. Ay, el pastor me dice que yo tengo que ponerme unas faldas que parezcan musulmanas, que no me maquille, que no ponga un arete y un poquito de achiote en los cachetes. Y no lo voy a hacer porque él dice que me voy al infierno. Cosas externas, eso no cambia el corazón. Sacrificios, leyes de hombres que Dios no ha mandado. ¿Qué es lo que Dios busca? Un corazón sincero, un corazón que realmente le ame, un corazón celoso de Él. Un corazón que busque siempre glorificar el nombre del Señor. Un corazón manso, humilde. Un corazón que aprenda a reconocer sus errores. Eso es lo que Dios busca. No busca gente perfecta, porque el único perfecto aquí, ¿quién es? Jesucristo. Él lo que busca son personas mansas, humildes, con una buena actitud. Con una buena actitud. Como les compartía en el grupo de servidores, ahí cuando tuvimos la reunión, el hecho no es servir a Dios, es cómo lo haces. ¿Qué te mueve a hacerlo? Porque hay mucha gente que sirve a Dios, pero sus motivaciones son incorrectas. Solo Dios sabe las motivaciones, conoce hasta lo más dentro del corazón. ¿Qué te motiva a hacer todo lo que haces? ¿Estás viviendo para el Señor, para glorificarlo? ¿Sientes celo
por el Señor, por las cosas de Él, por tu propia vida. Estamos descubiertos ante un Dios que lo mira todo y no podemos ponernos ninguna máscara ante el Señor. Dios sabe todo. Y es por eso que debemos aprender a ser como el publicano y no como el fariseo. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del publicano y el fariseo? El fariseo se veía a sí mismo justo, bueno, y oraba: yo, gracias Señor, porque yo no soy como ese publicano. ¿Sí? Ese publicano pecador. Oiga, pero deja al publicano ahí, está tranquilo orando. ¿Por qué tenía que nombrarlo en su oración? No, pero como se creía justo a sus ojos, tenía un corazón soberbio y orgulloso. Pero el publicano, ¿qué hacía? Estaba postrado, pidiendo perdón. ¿Y quién descendió a su casa justificado? El publicano. Ambos eran pecadores, tanto el fariseo como el publicano. El uno era un religioso y el otro era alguien que no era religioso, simplemente seguía una vida común y corriente. El otro era un religioso. Ambos eran pecadores. Pero ¿quién fue justificado? Justificado fue el publicano, por la actitud de corazón. Por eso, sabiendo esto, hermanos, que Dios lo ve todo y que Él sabe nuestras actitudes, debemos tener cuidado con las actitudes de nuestro corazón. Cuando venimos, por ejemplo, a este lugar, a alabar al Señor, a bendecirlo, cuando estamos allá afuera, ¿qué actitudes? ¿Sí? Porque todo eso el Señor lo mira. Estamos delante de Dios, de un Dios todopoderoso. Y continúa diciendo aquí el autor de los Hebreos, dice ahí en Hebreos, vamos a Hebreos 14, ya leímos Hebreos versículo 13. Vamos ahora a leer Hebreos 4, versículo 14. Dice: por tanto, es decir, esta frase por tanto está uniendo una idea que viene, ¿cierto? ¿Qué está diciendo aquí el autor de los Hebreos? Que no hay cosa creada que no esté descubierta a los ojos de Dios. Y que Dios sabe todo lo que hay en nuestro corazón y todo lo que nosotros hacemos. Y que los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, todos nosotros tenemos que dar cuentas. Cristianos e impíos también, todos. Pero dice, por tanto, pero sabiendo esto, en otras palabras, quiero que sepan lo siguiente. Aquí viene el autor de los Hebreos a decirnos: quiero que sepan lo siguiente. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Somos pecadores, personas que flaqueamos muchas veces en la fe, ¿cierto? Y que un día vamos a dar cuenta. Por eso hay que entender que, como simples seres mortales, pecaminosos, debemos saber y entender que tenemos a alguien allá en el cielo, el sumo sacerdote. Que así como en el Antiguo Testamento, ese hombre que entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificios por el pueblo cada año, ahora el Señor Jesús está a la diestra del Padre Todopoderoso, intercediendo de día y de noche por cada uno de nosotros, para que nuestra fe no nos falte. Usted y yo no estamos solos, somos débiles, pero entienda, Dios está con nosotros. Él está para ayudarnos. Él es el sumo sacerdote que ahora presentó un sacrificio hace 2000 años. Y ese sacrificio fue el mismo, en donde en esa cruz Él abrió sus brazos entre el cielo y la tierra y se puso en nuestro lugar, muriendo por nosotros, recibiendo el castigo por nuestros pecados, para que ahora usted y yo
podamos gozar de una vida nueva y resucitada en el Señor. Ese gran sumo sacerdote, que es Jesucristo y que murió hace 2000 años, está arriba, allá en el cielo. Y eso debemos saberlo siempre. No nos olvidemos eso para mantenernos firmes en nuestra profesión de fe. A veces flaqueamos por nuestras debilidades, nos desanimamos, las pruebas difíciles, los problemas, etcétera, etcétera. Pero debemos recordar siempre que tenemos un sumo sacerdote. Alguien que nos perdonó. ¿Y qué pecado nos perdonó el Señor? ¿Solamente los pasados? No, el Señor perdonó los pasados, presentes y futuros. Los pecados que he cometido en el pasado, los pecados que estoy cometiendo y los futuros también. Todos me los perdonó. Todos. Yo tengo el perdón de Dios por esa obra de Cristo. Y eso nos debe llenar de gozo, de alegría, al saber que Jesucristo, a través de ese sacrificio, nos ha perdonado. El Padre en el cielo nos ha perdonado. Que ya no tenemos ninguna deuda con Él y por tanto no seremos condenados. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El mundo te puede condenar, te puede decir muchas cosas. Pero si tú sabes que eres un hijo de Dios justificado por la sangre de Cristo, tú sabes que nadie te puede condenar. Nadie. Te pueden decir que te vas al infierno mismo, pero si eres un hijo de Dios nacido de nuevo, te vas al cielo, porque así Dios lo ha determinado. Qué bueno tener ese gran sumo sacerdote. Un sacerdote, como dice Romanos 8, que intercede por nosotros todos los días. Allá en el cielo, pero aquí en la tierra tenemos otro intercesor, que es el Espíritu Santo, que completa nuestras oraciones con gemidos indecibles. A veces no sabemos ni qué pedir, pero el Espíritu Santo sabe la necesidad que tenemos y Él intercede por nosotros ante el Padre, para que recibamos del Padre lo que exactamente necesitamos. No lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y solo Dios sabe que necesitamos. Entonces tenemos todo el apoyo. Tenemos a Jesús, el gran sumo sacerdote allá. Él mismo fue ese sacrificio. Y tenemos al Espíritu Santo aquí abajo, en la tierra. ¿No les parece hermoso eso? Mire lo que dice Hebreos 5:6, un poquito antes. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el Antiguo Testamento era según el orden arónico, levítico. Ahora según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? El rey de Salem, el que se presentó. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham tuvo una guerra contra 5 reyes que se llevó cautivo a Lot, su sobrino? Ese Melquisedec era un sacerdote, ¿sí? Y Abraham dice que presentó los diezmos de ese botín a ese sacerdote. ¿Quién era Melquisedec realmente? Porque la Biblia habla de que nadie sabía de dónde venía, ni qué genealogía, ni nada. Era Jesucristo mismo. Y él había sido preparado como ese sacerdote. Una vez él ofreciendo ese sacrificio como sumo sacerdote, nos perfeccionaría para siempre. Nos perfeccionaría y nos abriría un camino a la presencia de Dios. Antes estábamos divididos de Dios por nuestros pecados y delitos, pero ahora por medio de Cristo, que nos abrió el camino por medio del velo. ¿Recuerdan cuando ustedes cuando Cristo muere y se rompe el velo del templo? ¿Qué simbolizaba eso? Que el camino a la presencia de Dios era abierto para todo aquel que creyera en el Señor.
Ahora todos nosotros tenemos acceso a la presencia misma de Dios. Usted no necesita un intercesor aquí en la tierra, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 5. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. No hay santos, no hay Marías, nadie. Él nos abrió el camino, porque ofreció el sacrificio perfecto como sumo sacerdote, y Él mismo fue ese sacrificio, un sacrificio sin mancha. Y ahora, por ese sacrificio, somos perfeccionados delante de Dios y somos acercados a su presencia, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, por el sacrificio que Cristo hizo. Qué tremendo. Mire lo que dice también aquí Hebreos 6:20, ahí mismo, Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿A dónde entró? En ese templo celestial. Ahí está hablando de ese templo celestial. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Según ese orden, no según el orden arónico. En el orden arónico eran corderitos, pobrecitos. ¿Cuántos animalitos de esos no mataron? Miles de millones. Ahora vendría a ser Jesucristo, ese cordero. Pero según el orden de Melquisedec, no arónico, sino según ese orden de Melquisedec. Y dice Hebreos 7:27, un poquito más adelante, ahí mismo, Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. En el Antiguo Testamento, cada vez que una persona pecaba, tenía que llevar un corderito. Pobrecito, ¿cierto? ¿Qué culpa tenía ese corderito? Tenía que morir por ese cabezón pecador. Pero todo eso era que estaba apuntando a Cristo, lo que vendría a ser Cristo, la expiación de nuestros pecados. Y imagínense, una persona cuántos pecados puede cometer, digamos en una semana. Se pierde la cuenta. ¿Cuántos corderitos estarían sacrificándose hoy en día? No daría abasto, porque aquí la ganadería de Neiva, ¿cierto? No, eso eran ríos y ríos de sangre que eran derramados. Yo no sé de cómo harían los judíos para producir tantos animales, porque eran miles de millones, imagínense. Y todos los días ofreciendo. Esos sacerdotes eran unos carniceros. Me imagino, era un trabajo arduo. Eso, me imagino que eran los pecados que reconocen. Sí, los que reconocen y los que no. Menos mal que algunos ni siquiera, pero imaginen los que no. Pero se derramaba la sangre, ¿cierto? Era la carne. La carne se la comían los sacerdotes, esos debían estar bien gordos, ¿no? Pero no era mucha carne. Mucha carne, imagínense. ¿Qué harían? Tremendo. Bueno, tenían que hacer varios sacrificios. Y esos sacrificios solamente cubrían el pecado. No perfeccionaban a la persona. Pero Cristo hizo un solo sacrificio para siempre. Imagínense que hoy en día tuviéramos que sacrificar cada animalito. No más que el Señor Jesús vino y sacrificó su vida por nosotros. Él es el Cordero y lo hizo una sola vez para siempre, para perfeccionarnos, dicen las Escrituras. Y dice el versículo 15, vayamos ahí otra vez en el capítulo 4 para ir terminando, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Entonces en el versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús traspasó los cielos, el primer cielo, el segundo cielo, que es el espacio, el cosmos, y el tercer cielo.
Y dice aquí, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, mantengámonos firmes en la fe, porque no tenemos un sumo sacerdote, es decir, entendamos, somos seres débiles, pero tenemos un sumo sacerdote. Pero quiero que entiendan que ese sumo sacerdote, está diciendo el autor de los Hebreos, no es cualquier sumo sacerdote, es uno que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo, Él vivió en un cuerpo como el suyo y el mío, pero sin pecado. Él nunca pecó. Ay, cuando le dio huetazo a esos cambistas y volteó las mesas, ¿no fue pecado? No, ese no fue pecado. Cuando maldijo la higuera, tampoco. Esa era simplemente una enseñanza del Señor y algo profético, lo que pasaría con Israel, que es la higuera. Dios maldecía a Israel porque Israel iba a rechazar al Mesías. Israel estaba bajo una maldición. Por eso todo lo que han pasado los judíos. Y cuando insultaba a los fariseos y les decía raza de víboras, sepulcro blanqueado, que le cantaba la verdad, ¿era pecado? No. Y no crean que Jesús era un hombre, ay, todo amor, tierno, porque algunos pintan a Dios así. Un Dios amoroso, un Dios, un papito lindo. Hablan de papito lindo. Si conocieran a Dios, que no solamente es amor, sino fuego consumidor, no dijeran eso. ¿Saben por qué mucha gente se refiere a Dios como papito lindo, como Diosito, mi Diosito? Porque no conocen a Dios, y Dios es muy grande, tan grande que no lo podríamos concebir en nuestra mente, tan grande, tan poderoso. Y quiero decirles, aunque Dios es amor, cuando Él se aira, tiembla todo. Y eso es lo que va a pasar dentro de poco en el mundo, cuando venga el juicio de Dios, el día de Jehová, que son 7 años de gran tribulación que viene. El mundo temblará, el cosmos temblará, las montañas, la gente querrá huir del mismo Dios, porque Dios, aunque es amor, también es fuego consumidor y es terrible Dios. Es un Dios que le consume el celo y que se aira por el pecado. Si hay algo que Dios odia, es el pecado. Por eso, miren lo que pasó el Señor en la cruz. Fue duro, ¿cierto? Porque si hay algo que Dios odia, es el pecado. Y mire cómo el Padre trató al Hijo en esa cruz, por nuestros pecados, porque Dios odia el pecado. ¿Y saben por qué Dios odia el pecado? Porque el pecado nos hace mucho daño. ¿Y saben ustedes por qué el ser humano sufre tanto en esta vida? Por el pecado. La vida fuera tan sencilla si no hubiera pecado. Pero por el pecado hay guerras, ¿cierto? Hay tanta situación. No es que oremos por la paz de Colombia. Ahora el candidato que viene, ese sí va a arreglar a Colombia. No, ningún hombre va a arreglar a Colombia, ni nadie va a arreglar el mundo. Dentro de poco va a aparecer el anticristo y va a aparecer como el salvador del mundo, pero tampoco va a arreglar el mundo, sino hasta cuando Cristo venga en su segunda venida. Las cosas cambiarán, porque el hombre cada día se va degradando más y más y más, y las cosas se van a empeorar. Esto no les digo para que se asusten, es para que más bien pongan la mirada allá arriba y no se aferren a nada acá abajo, porque lo de acá abajo es pasajero. Esto va a pasar. Pongan la mirada allá arriba, porque lo que nos espera es la gloria de Dios, la gloria eterna, junto a ese gran sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes, ¿cierto? Todos. No es el pastor y la familia pastoral, ellos son los sacerdotes. No. Toda la iglesia son sacerdotes, todos los nacidos de nuevo son sacerdotes, siendo el sumo sacerdote Jesucristo, el principal de todos, porque fue el que presentó ese sacrificio, siendo el mismo
ese sacrificio. Entonces, Jesús es ese sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad. Él mismo vivió lo que es la tristeza. Por eso Jesús, dice la Biblia, Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque él experimentó tristeza. Él experimentó el rechazo de la gente, el vituperio de la gente. Si alguien que debía desanimarse era el Señor Jesús. Al Señor Jesús le decían: tú echas fuera demonios por el poder de Belcebú. Tú eres un endemoniado. Hasta los mismos hermanos le decían: tú eres un endemoniado. Y se burlaban de él. Tú estás loco. Pero el Señor Jesús siguió adelante, porque Él sabía a dónde tenía que llegar, ¿cierto? A esa cruz, para, como sumo sacerdote, Él ofrecer ese sacrificio. Jesús, le hago una pregunta: ¿fue sacerdote antes o después de la cruz? ¿Cómo? Desde antes. Él ha sido ese sacerdote, el que se presentó ahí con Abraham, ¿se acuerdan? Él desde antes, solo que ese sumo sacerdote faltaba que ofreciera ese sacrificio, para que nosotros fuésemos perfeccionados. ¿Sí? Dice aquí, entonces, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor, como experimentó todo lo que nosotros experimentamos, Él nos comprende nuestras tristezas, en nuestras soledades, y sabe lo que se siente. Y como Él sabe lo que se siente, Él sabe cómo ayudarnos con su Santo Espíritu. Nunca piense que el Señor no lo comprende, que el Señor no sabe. No, Él sabe lo que tú estás sintiendo, porque Él mismo lo vivió. Él vivió aflicciones, tristezas, persecución, todo lo vivió Él. Él comprende nuestra debilidad, nuestra naturaleza. Él pudo estar en una condición humana, solo que Él nunca pecó. Versículo 16, y aquí terminamos, dice: acerquémonos pues, bueno, sabiendo de que somos débiles, que todo está descubierto a los ojos del Señor, y sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse por nuestras debilidades, porque Él mismo las padeció. Entonces, dice el autor de Hebreos, acérquense ahora, ¿cómo dice? Confiadamente. O sea, como un hijo se acerca a su padre. ¿Qué hacen los niños pequeños? Yo cuando veo a Matías, por ejemplo, que se acerca a su papá. ¿Cómo se acerca? Confiadamente, porque sabe que es su papá. Y que va a encontrar los brazos de su papá, que lo va a cargar y que lo va a sostener. Usted y yo debemos saber y entender y recordar siempre que tenemos un Padre que nos ama. Un Padre que nos ama mucho. Créame que Dios nos ama mucho. Dios nos ama, pero entonces ¿por qué me pasa lo que me pasa? Es que el amor de Dios no es lo que tú crees. Hay unos que piensan que si a una persona le va bien es que Dios lo ama mucho, y si a una persona le va mal es que Dios no lo ama. No, Dios lo ama también. Lo que pasa es que Dios trata a cada quien conforme a su voluntad, según su propósito. Él sabe, ¿cierto? Dios nos ama a nosotros, a todos sus hijos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, ya tenemos entrada a su presencia. Por eso oremos, busquemos a Dios con un corazón sincero, sabiendo que todo está descubierto a los ojos de Dios. Pero acérquese no de cualquier forma,
como con miedo, ¿será que, sí, es que Dios está lejos por allá? No, Dios está en ti, en la persona del Espíritu Santo. Tú lo que tienes que cerrar los ojos y saber que Dios está en ti y que si tú hablas, Él te va a escuchar. Acércate confiadamente, así como un hijo se acerca a su padre confiadamente, a ese trono de su gracia. Porque habla de gracia, porque ahí en el trono del Señor encontramos gracia, favor de Dios. Usted está pasando una dificultad, un problema, acérquese al trono de la gracia del Señor confiadamente. No se ponga a hacer otra cosa, no, confíe en el Señor, acérquese a Él, que Dios lo va a ayudar. Pero ¿cuándo? Si yo oro y no me ayuda. Dios está tratando tu corazón, espera en Él, confía en Él. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al Señor confiadamente, porque tenemos su gracia, su favor. Acerquémonos a Él, no estemos como tan distantes de Él, acerquémonos más. Debemos de estar tan distraídos en las cosas de la vida. Dedíquele más tiempo a leer la Biblia que a las redes sociales. Mire, con 10 minuticos, que si usted por lo menos 10 minuticos en leer la Biblia todos los días, 10 minuticos que no sean para el Facebook, 10 minuticos que no sean para YouTube, 10 minutos que no sean para Twitter, ni Instagram, ni nada de eso, sino para la palabra del Señor, su vida sería diferente. Pero la gente anda como envejecida en esos aparatos, trabajando de día y de noche, se descuidan en su relación con Dios y por eso están como están. Por eso acerquémonos confiadamente, para que así podamos hallar el oportuno socorro. Usted necesita el socorro de Dios, yo también. Todos necesitamos el socorro de Dios. Por eso debemos acercarnos a Él. Acérquese a Dios confiadamente, porque si usted lo hace con fe, que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, y los que a Él se acercan, crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso significa acercarse confiadamente, acérquese creyendo que Él obrará en tu vida. Es que mi vida está mal. Dios está al control de todo, aunque todo esté mal. Dios te va a ir dirigiendo, va dirigiendo tus pasos y te va a llevar donde Él quiera. Tú simplemente confía, sé moldeable, obedece a Dios y Él te irá llevando, Él te irá conduciendo por donde Él quiere, y los caminos del Señor son perfectos. Hagamos uso de ese gran sumo sacerdote que está en los cielos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre amado. Te exaltamos, te bendecimos en esta mañana. Si usted ha preparado una ofrenda, tómela en su mano derecha, dígale: Señor, gracias por ser mi sumo sacerdote, por ser mi intercesor, Señor. Gracias por todo lo que me has dado en tu Hijo amado Jesucristo, por el perdón de pecado, la vida eterna, por todo lo que tengo, Señor, y de lo que tú me has dado, hoy te doy a ti, porque de gracia he recibido, de gracia doy. Hoy te doy a ti conforme a lo que he propuesto en mi corazón, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Bendice, Señor, a tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Te adoramos, te exaltamos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, de adoración, por tu palabra, por ser ese sumo sacerdote que intercede por nosotros, que ofreció ese sacrificio una vez y para siempre. Ya no tenemos que ofrecer sacrificios y sacrificios y sacrificios como hacen la religión, que creen que por los sacrificios y las buenas obras van a llegar al cielo. Ahora nosotros tenemos a ese sumo sacerdote que abrió los cielos. Ahora tenemos entrada al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Acérquese confiadamente al Señor en esta mañana. Acérquese confiadamente. Alábele en esta mañana con todo su corazón. Bendígale con todo su corazón, con todo su ser. Queremos darte gloria y alabanza, alzando nuestras manos, exaltándote, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, queremos darte gloria y alabanza, alzando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza, alzando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanzas, alzando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Bendice al Señor en esta mañana y dile, Señor, no hay otro como tú. Te pido que toques mi corazón, que llenes mi vida con tu presencia. Señor, perdona mis pecados. Ahora sé que estoy descubierto a tus ojos. Tú todo lo miras. Tú escudriñas nuestros corazones, nuestros pensamientos. ¿Qué podremos ocultar de ti, Señor? Estamos desnudos delante de ti. Por eso te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies de todas nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Lávanos, Señor, límpianos con tu sangre preciosa, amado Rey. Perdónanos y ayúdanos a vivir, Señor, una vida santa como tú nos mandas, Señor. Una vida glorificando tu nombre. Una vida buscando de tu presencia. Aquí estoy, dile al Señor en esta mañana, aquí estoy, Señor, cansado, solo,
con muchos problemas, puede ser que estás en esta mañana. Hoy quiero decirte que hay un sumo sacerdote que está en los cielos, que traspasó los cielos, que ofreció un sacrificio perfecto. Y dice la palabra que si tú crees en Él como Señor y Salvador, que Él murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que Él resucitó de entre los muertos, según las Escrituras, tú recibes por gracia una salvación que no podrías pagar con ninguna buena obra, porque el único que pudo ofrecer esa obra perfecta fue Jesucristo en esa cruz. Y ahora por esa obra de Cristo, ahora somos redimidos, somos salvados de la condenación eterna. Ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Hemos sido perdonados del castigo eterno. Ahora somos hijos de Dios y podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Por eso en esta mañana yo te invito a que entres al trono de la gracia del Señor confiadamente, creyendo al Señor, sabiendo que Él te va a escuchar, sabiendo que Él te va a dar el socorro oportuno que tú necesitas. Humíllate delante de Dios, humíllate delante de Él, reconócelo en todos tus caminos y dile: Señor, ayúdame en mis debilidades, ayúdame, Señor, a ser fuerte, a soportarlo todo por causa de tu nombre. Ayúdame, Señor, cada día a vivir la vida que tú un día viviste. Que cada día yo pueda ser más manso, más humilde. Dígale al Señor: más manso, más humilde. Yo quiero ser más manso, más humilde como tú, Señor, parecerme más a ti. Ahora sé, Señor, que si yo me humillo delante de ti, buscándote, entrando ante el trono de tu gracia, hallaré ese oportuno socorro, porque tú eres ese sumo sacerdote que abrió ese camino. Ahora podemos disfrutar de tu gracia, de tu favor, un montón de bendiciones podemos disfrutar por esa obra de Cristo como sumo sacerdote que ofreció ese sacrificio. Gracias, Señor. Toca a tu pueblo, llénalos con tu Santo Espíritu, más Espíritu Santo, más fe, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname,
nuestro sumo sacerdote, quien como tú, y nos gozamos en ti, Señor.